Muy buenas tardes, esta es la audición radial del Partido Obreros y Campesinos del Uruguay, integrante de la Unidad Popular. Estamos acá con la presencia de Luis Rivas, quien les habla, Fernando Peña, y bueno, hoy hay temas candentes que están sucediendo en la región. Ahora este golpe de Estado a Dilma Rousseff, hay alta preocupación en mucha gente, por supuesto, porque hay situaciones que son claras, que van a haber cambios a nivel económico, que es lo que le interesa al capital, al gran poder, ¿verdad?, quien está llevando adelante estos procesos de desestabilización de la región. Y hay alta preocupación, por supuesto. En los uruguayos tenemos dos monstruos económicos. Uno es la República Argentina y el otro es el más grande de los países, la economía mayor acá de Latinoamérica, que ni más ni menos que Brasil. Entonces yo quería decirles que hay una situación muy especial lo que se vive en Brasil, hay una alta corrupción, pero la menos corrupta es a quien destituyen, porque la destituyen los más corruptos, a una persona que tiene, digamos, si hay algún viso de irregularidad en su gestión, es mínimo, y sin embargo los altamente corruptos son en definitiva quienes se están quedando con el poder. Los que no han ganado las elecciones en forma, digamos, lícita, la gente que no ganó las elecciones hoy es la que está gobernando el Brasil. Este muchacho Temer tiene como ministro de Economía a un hombre de Harvard, la universidad más vinculada a los Estados Unidos. Y acá hay una historia muy especial, que es una historia jurídico-política, en donde los jueces se prestan a un manejo bastante perverso, ¿verdad?, bastante delincuencial, porque es de delincuente lo que están haciendo, porque se están alineando al capital. Entonces está pasando que la política la están judicializando. Imagínense ustedes que cada decisión política sea judicializada. Bueno, terminamos en el gobierno de los jueces, en el gobierno de la justicia. Es una cosa muy loca. O tenemos una política que maneja el sistema, o tenemos a los jueces gobernando. Para eso directamente digamos, bueno, pasamos a ser un régimen judicializado y dejamos de lado a las presidencias, dejamos de lado a los representantes votados, ¿verdad? Una cosa muy loca lo que está sucediendo, porque imagínense ustedes que acá jueces con altísima corruptela, el primer juez que lleva adelante el impeachment, famoso juicio político a Dilma Rousseff, es un hombre vinculado a la Central de Inteligencia Americana, y ahora prevalece en este juicio una gran mayoría de legisladores que están vinculados a la alta corrupción. Creo que hubo 38 legisladores que llevaron adelante un movimiento de impeachment, de juicio político, de los cuales 35 estaban vinculados a hechos de corrupción, como este vicepresidente Temer. Yo tenía acá, y se vi la preocupación grande de mucha gente que tiene idea de lo que está sucediendo en Argentina, que están masacrando el entramado social, que están acabando con todo lo que es el mercado interno, que nosotros acá en especial en Colonia del Sacramento, en Colonia Departamento, tenemos una alta incidencia del turismo argentino. Imagínense ustedes si le matan el comercio a nivel de la zona, o sea, todo lo que es el comercio interno. Bueno, esa gente claramente no va a venir para estos lares. Entonces, hay un efecto que muchos no lo ven, no se dan cuenta, ya se está notando en la calle, por supuesto, pero que también creen que no es pertinente hablar de estos temas, y nos toca profundamente, porque pensándolo egoístamente, más allá del pueblo argentino, que los están haciendo pedazos, porque no hay cosa más brutal en un país que aumentar el alimento. Es aumentar el alimento en un promedio del 70%, la carne al 200%, verduras, la leche, una cosa increíble. Ya hay gente haciendo colas
para tener acceso a 1 litro de leche. Entonces, todo este proceso que se está dando en la región, de estos gobiernos antipopulares, impuestos por el capital financiero, porque en definitiva no son ni más ni menos que eso, son gobiernos de gente cipaya, que les interesa al capital financiero, no le interesa al presidente, les interesa quién maneja la economía del país, ¿verdad? El presidente puede ser un títere absoluto porque lo que a ellos les interesa es tener la economía de ese país y no la presidencia. La presidencia es lo secundario, lo que le interesa es el manejo de la economía. Yo tenía acá un pequeño informe que quería hablarlo con la gente porque es muy importante, que tiene que ver con, el título es Temer, el golpe y Estados Unidos. Entonces dice así: protestas en Brasilia contra el gobierno de Dilma Rousseff. Y habla de los factores para entender cómo se dio el golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Aun cuando el golpe contra Rousseff no se había concretado, los rumores sobre la injerencia de Estados Unidos en la desestabilización del gobierno circulaban como un secreto a voces. Concretada la destitución de la presidenta, esto se ha hecho más claro aún. Por un lado, Wikileaks denunció que Temer fue informante de la Embajada de Estados Unidos en Brasil en 2006. El entonces diputado envió al Comando Sur, asentado en Miami, Florida, Estados Unidos, un análisis de la situación política del país. Imagínense ustedes que todo está manejado así. Ustedes escuchan hablar a Mauricio Macri también. Sus aliados son el Mossad, o sea, el Servicio de Inteligencia israelí, y la CIA, el Servicio de Inteligencia norteamericano. Una cosa increíble, pero son verdaderos títeres y payos de las políticas foráneas que nos están imponiendo. Continúo con esto. Además, sus vínculos con las empresas y los mercados norteamericanos no los oculta ni la cadena estadounidense CNN. O sea, no los ocultan, no importa, ya lo hacen sin ningún tipo de miramiento. La CNN lo describió como una figura que a Wall Street le gusta. Wall Street, donde se maneja la gran masa del dinero del mundo, donde están las grandes mafias económicas, ahí se maneja hasta el comercio de la droga, para que ustedes tengan idea de quién estamos hablando, donde están los verdaderos delincuentes del mundo. Y esta gente le interesa la figura de este hombre que está hoy en Brasil. Imagínense ustedes en las manos de quién queda Brasil. Finalmente, el programa La Mira de RT y Telesur reveló que la actual embajadora de los norteamericanos en Brasilia, Liliana Ayalde, desempeñaba ese mismo cargo en Asunción durante el periodo previo al golpe de 2012 contra el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo. Imagínense cómo está todo relacionado y cómo el caso de Fernando Lugo es como si uno estuviera en un laboratorio y tuviera ahí los tubitos de ensayo. Dice, che, este es el tubito de ensayo que tenemos para Lugo. Vamos a desacreditar a Lugo, vamos a decir que te cura, tuvo 700 hijos, que te cura, es un degenerado. Les dio resultado. Lugo lo desaparecieron y pusieron a su gente, ¿verdad? Siempre poniendo a su gente. Ellos necesitan adueñarse nuevamente de su patio trasero, por eso que están haciendo esto. Según cables de Wikileaks, ya en 2010, la embajadora norteamericana propició un debate sobre la situación política en Paraguay y la eventualidad de un juicio político para destituir al antiguo mandatario paraguayo. Imagínense ustedes cómo viene toda esta historia. La resistencia al gobierno golpista. Todos estos acontecimientos han desencadenado distintos tipos de resistencia que ya se venían manifestando previamente. Durante la asunción de Temer, la policía militar reprimió a unos manifestantes que gritaban «Fuera Temer» y «Temer golpista» en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia. Desde entonces se han producido movilizaciones y protestas de distinta intensidad en todo el país, como registra, se llama este medio Radar de Lutas Populares, el Radar de las Luchas Populares, del periódico Brasil de Facto. O sea, imagínense ustedes todo esto, ¿qué pasa? ¿Esta información nos llega? No, por supuesto que no nos llega, porque nuestros medios, también los medios uruguayos, son el reflejo
o sea, son una caja de resonancia de los grandes medios de información que hoy podemos llamar los medios de desinformación. Por eso todo esto que estoy leyendo acá no lo vemos, acá no llega, porque también nuestros medios están alineados al capital financiero internacional. Este capital que hoy está haciendo destrozos en la zona y está transfiriendo recursos de los pobres hacia los ricos. Terminando este artículo, que me parece interesante compartirlo porque es información que no se habla, dice: por otra parte, la Orden de Abogados de Brasil sostuvo este domingo que los ministros nombrados que están bajo sospecha de corrupción deben dejar sus cargos, ya que su nombramiento contraría los anhelos de la sociedad. Imagínense ustedes, está hablando de que están todos tan corruptos, digamos, están todos tan marcados como corruptos que dicen, contraría los anhelos de la sociedad. La propia sociedad dice no a esta gente, sin embargo son impuestos por este monstruo económico que está haciendo lo que quiere con nuestros países, con nuestra región. Mañana se cumple una fecha muy importante, patria nuestra, que es la Batalla de las Piedras, la primera fecha militar de nuestro prócer José Gervasio Ortiga, un referente de nuestro partido, y imagínense ustedes que él quería una patria grande y lo que están haciendo con todo esto es destrozando la patria grande. Por el contrario, la están entregando a intereses foráneos con estos cipayos de turno que están imponiendo en los países e incluso votando, que es lo más triste. El caso de Mauricio Macri fue votado por una población y el otro día miraba las villas, ahí decían que votaban porque él había dicho que la pobreza iba a ser cero. Pobre gente, la pobreza no va a ser cero, la pobreza va a seguir aumentando y la única forma de que termine esa pobreza para esa gente es la muerte por inanición, porque la única forma es que dejen de comer, porque estas bestias no tienen un gramo de humanidad, más allá de lo que puedan representar como referentes políticos, no tienen absolutamente un gramo de humanidad. Termino con esto y le doy paso a mi amigo Luis porque esta audición es rápida. El presidente de esta influyente organización de letrados, Claudio Lamacchia, señaló que aquellos investigados no pueden ser ministros de Estado, ya que eso amenaza la posibilidad de que Brasil transite por mejores rumbos. Imagínense ustedes, están todos involucrados en corrupción y sacan a Dilma Rousseff, que es la que menos está manchada por todos estos episodios. Para que tengan una idea, o sea, están sacando a una persona por una gota de agua que aparentemente algún papelito ahí que andaba medio bollando que le hicieron entrar, tipo cuando uno hace meter la contabilidad que le calce, pero resulta que estos otros degenerados, absolutamente corruptos, son los que van a gobernar el país. Finalmente, en el plano político, el expresidente Lula da Silva anunció que buscará unir a las distintas expresiones de izquierda, más allá del propio Partido de los Trabajadores. Para ello entabló conversaciones con la Central Única de Trabajadores, el Movimiento Sin Tierra y la Central de Trabajadores de Brasil. Y ojalá tengan mucha suerte, porque si no, nuestra zona se va totalmente al carajo y terminaremos, no sé, como decían algunos, y terminaremos comiendo pasto, y en el caso nuestro acá terminaremos comiendo eucaliptus. Luis, ¿qué pasó? ¿Cómo fue lo último que leíste que dijo Lula da Silva? Lula está en un proceso que buscará unir a las distintas expresiones de izquierda más allá del propio Partido de los Trabajadores. Para ello entabló conversaciones con la Central Única de Trabajadores, el Movimiento Sin Tierra y la Central de Trabajadores de Brasil. Es notable, Lula, ¿no? Gobernó para la gran burguesía con Temer estando dentro, ¿no? Claro, claro, reconozco los errores. Vos, pero dejaron al rey de los degenerados. Muy bien, pero un poco un mensaje, yo siempre me dirijo a los mismos. Fíjense cómo los usan, ¿no? Porque Lula da Silva gobernó para la gran burguesía brasilera. Sí. Por ahí. Es tan complicado. Se prostituyó, un gobierno prostituido. Seguro, me hace acordar a Tabaré Vázquez. Es bueno explicar esto, porque si no la gente, y sobre todo el trabajador, que es el único que no puede salvarse, ¿sabes qué? La única clase social que puede salvar al pueblo son los trabajadores. Que son los más. Aunque sean 4. Sí, pero son los más. El asunto es que son los que producen, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando el trabajador se da cuenta que él es el que genera la riqueza,
que pone a los gobernantes, que los gobernantes se afanan la plata que él produce y que él cobra una miseria, cuando se den cuenta de que él tiene en sus manos tanto poder, estos bandidos no van a gobernar. El problema es que la historia se plantea de la siguiente manera: es casi imposible poder combatir contra los grandes medios de comunicación, ¿verdad? Aquellos que intentamos llegarle a los trabajadores para que tomen conciencia del poder que tienen, tenemos poquitos minutos. Nada. Y no tenemos una moneda. Entonces, después el otro día llega cualquier tipo, cualquier cadena internacional, y te habla 24 horas. Él habla una hora, viene otro en otra hora, 24 son, ¿no? Entonces, lo que vos transmitiste en 10 minutos, ellos te lo arrasan con una aplanadora el resto del día, ¿verdad? Es bueno esto. A Lula ahora le preocupa el movimiento sin tierra y que lo andaban desalojando cuando tomaban tierra. Lula mismo lo desalojaba, ¿no? Y le preocupa la Central Única de Trabajadores, seguro, porque Dilma lleva a Temer como vicepresidente, ¿no? ¿Es así? Sí, totalmente. Claro. Porque la gente se va a marear, a decir, ¿cómo el vicepresidente se queda? Claro. Cuando vos te alías con el capital... Pero ahora le van a ver la cara a Temer. No, por supuesto. Ahora viene la cara de Temer. Permitime... Lo otro estaba prostituido. Y esto le van a ver la cara. Bien, pero yo lo que intento es separar la paja del trigo. Y explicarle a los trabajadores que aliarse con el capital es suicidarse. ¿Por quién va a pagar ahora los platos rotos del gobierno? Porque el gobierno de Temer es la continuación en Brasil del gobierno de Macri. Claro, son los aliados. O sea que Brasil va camino al neoliberalismo. Y cuando hay neoliberalismo, ¿quién paga? Los trabajadores. Ya anunciaron ajuste. Pero no precisa anunciarla. Tenés que ser un boñato, dijo Mujica, para no darte cuenta que te van a rebajar el salario, que va a haber menos salud, menos educación, menos vivienda. Esos son los resultados de esta ecuación. A lo que yo me refiero es, ahora nos acordamos que existe el movimiento sin tierra, ahora nos acordamos que existen las organizaciones sindicales, mientras tanto se gobernaba para la gran burguesía, las organizaciones sindicales podían protestar todo el día, que no había nada para las organizaciones sindicales y nada para el movimiento sin tierra. Esto es bueno para entender que lo peor que nos puede pasar es aliarnos con esta gente, ¿verdad? Yo trato de explicar el poder que tienen los trabajadores, el día que comprendan que pueden cambiar la historia. Es decir, tenemos que prepararnos políticamente. Yo leía ahí en Facebook, es un mensaje. Todos decimos que estamos cansados de lo político, que no nos interesa la política. Pero continuamos ganando 15.000 pesos y viviendo en asentamiento, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que los que ponen a estos bandidos en el gobierno se interesen en política? Ese es el gran tema. El gran tema. ¿Cómo podemos hacer para que se interesen? El gran desafío. Porque nosotros terminamos esta audición dentro de 10 minutos, ¿verdad? Arrancamos a las 19 y nos vamos a 19:30. Después de las 19:30, en todas las radios de la República Oriental del Uruguay, están defendiendo el capital. Mentira limpia. Le están diciendo a los trabajadores, vamos bien. Buquebú está en crisis. Buquebú está en crisis, sí. Y los trabajadores nos terminamos creyendo que López Mena está en crisis. Entonces, ¿qué hacemos? Como López Mena está en crisis, lo ayudamos a López Mena. Creo que le faltaba algún plato puchero. Lo ayudamos a López Mena. ¿Cómo lo ayudamos a López Mena? Nuestros propios representantes, ¿no? Nuestros propios representantes terminan aceptando, ¿verdad?, que se envíen determinada cantidad de trabajadores europeos. Nuestros representantes nacionales... ¿Tenés la información esa? Claro. ¿Sí? Ya está en el diario. No la vi. Yo no la vi. La escuché, pero no la vi. Nuestros representantes nacionales, cuando los empresarios que se llenaron de plata del 2005, del 2007 al 2010 se llenaron de plata en este país, ¿verdad? Porque, claro, creció la economía con el ingreso de los capitales que venían, ¿no? Y bueno, y eso se produjo ahí
un crecimiento económico donde en la teoría del derrame hasta los trabajadores tuvieron algún aumentito salarial, pero ellos le hicieron la parada, ¿no? Los empresarios hicieron la parada. Cuando comienzan a colocar menos los productos o a vender menos pasajes, cortan por el almohafil. ¿Qué hacen? Bueno, sí, yo hice 700 millones de dólares hace 3 meses, ya no los puedo hacer. Entonces me sobran 40. ¿Y qué hacen nuestros dirigentes sindicales? Y bueno, si queremos mantener el trabajo, tenemos que aceptar el seguro de paro rotativo. Entonces, como somos tan solidarios, no aceptamos que envíen solamente a 20 o 30 tipos de seguro de paro. No. Usted precisa mandar 30 de seguro de paro, bueno, vamos a hacerlo rotativo. Primero van 30, después vuelven a entrar los 30, nos vamos a otros 30, después vuelven a entrar esos 30. Entonces, nosotros aceptamos constantemente todos los planteos que hacen los capitalistas. No hemos creído que está en crisis, porque los propios diarios lo dicen. El semanario de noticias habla de la crisis de las empresas. Entonces, claro, como nosotros no entendemos nada de política, somos unas bestias. Porque la clase obrera uruguaya se ha embrutecido de tal forma. Y más allá del obrero, ¿eh? Yo me dirijo a la clase social que puede cambiar esto. Si los trabajadores te dicen que no, Gallego, vos podés protestar las 24 horas del día. Te va a quedar protestando solo. Necesitamos los que producen. Necesitamos a los tipos que son los que realmente le hacen doler en los intereses a los que se las llevan todas. ¿Verdad? ¿Quién nos hace retroceder? Hay 2 formas de hacerlo retroceder. O con un fusil en la mano, cosa que no podés hacer, ¿verdad? O lo haces retroceder apretándolo económicamente. Cuando el tipo no puede tener ganancia, el tipo echa para atrás. Eso está comprobado históricamente. Pero ¿qué han logrado los medios de comunicación? Hacerte creer, producto de tu embrutecimiento político, hacerte creer que realmente las crisis la tienen todos por igual. Todo el capital está en crisis, ¿verdad? Entonces aparece una empresa como Buquebus y el pueblo entero cree que está en crisis. Y los trabajadores aceptan y pagan la cuenta. La variable de ajuste, el de abajo. ¿Quién paga la cuenta? Los trabajadores pagamos las cuentas. Jamás el capitalista paga las cuentas. Vos sabés que los capitalistas en este país, y en la mayoría de los países del mundo, no precisan leyes para recortar. No precisan leyes para defender sus intereses. Nosotros sí precisamos leyes. Pero te tira algo aberrante, ¿no? Los tratados de inversión, terrible, ¿no? Está por encima de eso, ¿no? Bien. Pero ya lo vamos a hablar detenidamente. Claro, tratados de inversión. Algo más aberrante todavía. Eso es legislación para el capital. Terrible. Pero claro, acá tenemos este gran problema. Estamos atravesando una situación realmente crítica porque nos han hecho retroceder. Nos hacen retroceder. Cuando ellos ganan mucho, nos dice el gobierno, bueno, sí, está bien, estamos creciendo, pero no se les puede ir la mano porque nos vamos a correr. Si le pedimos mucho, los tipos se van. ¿Verdad? Entonces, cuando ellos le hacen la palabra, nosotros pedimos poquito. Y nuestros dirigentes sindicales salen a decir, somos responsables. Porque no los apretamos. Porque si nosotros los apretamos y le pedimos realmente que necesitamos comer todos los días, sean cautos, muchachos. Se van. Somos un movimiento sindical responsable. ¿Verdad? Bueno, pero cuando ellos venden un poquito menos, ya le hicieron la palabra, ya no tienen dónde meternos la plata, están en crisis. Entonces salen nuestros representantes y dicen, bueno, hay que defender el trabajo. Entonces vamos a ir rotativamente al seguro de paro. No hay aumento salarial, porque tenemos que elegir entre el aumento salarial o seguir trabajando. Y como están en crisis, en vez de trabajar de lunes a sábado, vamos a trabajar de lunes a viernes. ¿Está? Entonces, la prensa, los medios de comunicación al servicio del capital, dicen que es movimiento sindical responsable. ¿Qué responsables que son? Fíjense que las empresas están en crisis. Claro, ¿quién banca los medios de comunicación? Las empresas. ¿Verdad? Porque vos habrás puesto... También los sindicatos deberían poner un peso, capaz, pero no les interesa a los dirigentes, porque plata tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estamos hipotecando el futuro, condenando a la futura generación. Estamos condenando a la futura generación... A la esclavitud. A la esclavitud, a ganar miseria.
Y esto es bueno explicarlo, porque después que nos recortaron el salario... La esclavitud consentida. Después que nos recortaron el salario, porque estaban en crisis, nos vuelve nuevamente a crecer la economía, porque es cíclico el sistema capitalista. Cuando vuelve a crecer la economía, nos vuelven a tomar después que nos mandaron el seguro de paro, y nosotros entramos a trabajar. Entramos a trabajar con un salario por el piso, porque nosotros pagamos las crisis de los capitalistas. Y ahí empezamos, y lo tenemos que hacer rápido, porque la economía crece un ratito nomás. Tenemos que rápidamente recuperar lo que nos quitaron en la última crisis. Entonces, pasaron 2 o 3 años y nosotros recuperamos lo que perdimos hace 3 años. Pero vuelve la crisis. Y cuando vuelve la crisis, nos volvemos a comer la galletita. Y nos vuelven a decir, bueno muchachos, hay que defender el trabajo. Y para defender el trabajo no podemos tener aumento salarial. Tenemos que trabajar menos horas, tenemos que ir rotativamente al seguro de paro. Y tenemos que aceptar que no solo se congeló, sino que va a haber una rebaja salarial. Y hay organizaciones que aceptan rebajas salariales para poder seguir trabajando. Y así nos envejecemos, nos ponemos viejos, nos vamos a jubilar por una FAP y vamos a ganar el 35% menos de lo que nos podía dar el Banco de Previsión Social. Y vienen los nuevos trabajadores con una escuela de claudicación y de entrega, y así pasan los años, ¿verdad? Pasan los siglos. Se agudiza, Luis, pero se va agudizando. Sí. Esa es la ecuación. De esa forma se transfiere capital desde las masas pobres a las masas ricas. ¿Verdad? Antes que cierre, quiero decirte una sola frase nomás, y cerrarte, terminarlo y ya está. Homero Viera, hombre del MPP, ¿verdad? Cuando López Mena llega a una ley, a manos de López Mena, no permite el ingreso de Unión Mozos de Cordel al puerto. Entonces, consultado a Homero Viera, en ese momento diputado, dijo, hay que ver cómo el empresario interpreta la ley. Ahí está. Está todo dicho. Está todo dicho. ¿Cómo interpreta la ley? Acá mandamos nosotros, no manda vos. Hay que ver un hombre del MPP. Bueno. Hay que ver cómo el empresario interpreta la ley. Ahí está. Bueno, nos hemos quedado sin representantes, ¿verdad? Nos hemos quedado sin representantes. Pues aquellos representantes que llegaron con un programa de defensa de los intereses populares, se dieron una vuelta a cameo en el aire, ¿no? Y terminaron defendiendo los intereses del capital. Eso está demostrado. Por eso es tan importante tomar conciencia. Tomar conciencia de lo fundamental que es informarse. Informarse. Hay que informarse. Sí. Hay que adquirir conocimiento, ¿verdad? En la medida que seamos bestias, porque somos una bestia, estos bandidos van a seguir gobernando. Visitó Colonia el senador Miere del Partido Independiente, ¿no? Una persona muy desagradable, pero desagradable por lo venenosa. Porque intentaban hablar o intentaban preguntarle sobre la situación en Uruguay, ¿no? Y en las críticas al gobierno, porque él es independiente de los independientes, de los independientes, de los independientes. Él nunca votó ley de inversión, él no tiene nada que ver. Está en otro mundo. Entonces al pasar como se le terminaba la entrevista y no podía pegarle a Venezuela, ¿verdad? Terminó diciendo que en materia de política exterior la República Oriental del Uruguay dejaba mucho que desear porque ya tendría que estar denunciando lo antidemocrático del proceso venezolano, ¿verdad? ¿Y esto otro? ¿Brasil? ¿Todo esto no se habla? Sí. Es importante porque, ¿qué pasa? ¿Cómo los tipos defienden los intereses del capital? Totalmente. Aquí y en la China. Totalmente. Son solidarios con las causas de los capitalistas en el mundo entero. Y nosotros somos unos boñatos, sí, que no somos capaces de solidarizarnos con la causa de los trabajadores del mundo entero. Totalmente. ¿Entendés? Y te digo algo de los medios y el Partido Independiente. Mirá, vos te voy a decir. Nosotros participamos en las elecciones departamentales, ¿verdad? Nosotros participamos. Sí. Son unos piojosos, pero participamos, sacamos una listita, hicimos unos ruidos, está. Cuando hablan de lo departamental, tienen en cuenta el Partido Independiente. Jamás nos llamaron a nosotros a dar una sola opinión, ni a vos, ni a mí, ni a nadie. No es natural. Digo, pero si el Partido Independiente no participó en lo departamental, no. Analizarlo. ¿Cómo, si serán parte de este establishment?
Sí, a diputado, pero en lo departamental no, en lo departamental no. Por eso te digo, no participar en lo departamental. Sin embargo, en lo departamental lo toman también como un partido más. Sin embargo, ni a vos ni a mí nos llaman, o a alguno que haya participado, que realmente participado. Ellos no participaron, para que veas cómo son parte de ese establishment que responde al capital, ¿verdad? El partido independiente, una gran mentira. Claro, por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, me salió una voz extraña. Sí. Estamos terminando, ¿no? Claro, nosotros necesitaríamos una visión de 4 horas y media, 5, porque, claro, porque analizar y poder explicar no es fácil, ¿viste? Hay un embrutecimiento tan grande. Es como agarrar a un niño, ¿viste? Ya viejo, e intentar enseñarle a leer y escribir. A los trabajadores hay que enseñarle a leer y escribir. Porque ha habido un proceso de la dictadura para acá que ha preparado el terreno para robarnos. Y el capital te roba por tu ignorancia, ¿verdad? Si los pueblos no fueran ignorantes, no te pueden robar, ¿verdad? ¿Por qué pasa lo que pasa en Brasil? ¿Por qué le pasó a Lugo lo que le pasó? ¿Por qué le está pasando al proceso de Chávez en Venezuela lo que le está pasando? Es producto de que el pueblo no está preparado para defenderlo. Para nada. Porque los capitalistas entre ellos se defienden. Y vos ves un alcahuete de esto como miel, acá, desde el Uruguay, a miles de kilómetros de Venezuela, gritando, ¡viva Leopoldo López! Hay que soltarlo porque es un preso político, es un golpista. Entonces, si mañana nosotros salimos a gritar acá, liberen al Goyo, liberen a Gabazo, no, pero está bien. Vamos a hacer lo que hizo Leopoldo López. Wow. Incitar a la violencia, prender fuego, que haya gente muerta. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos presos, man. Es solidaridad entre capital internacional, ¿verdad? Y nosotros no somos capaces de hacerlo. Nos vamos, agradecemos. Un saludo a todos los compañeros. A veces nos ponemos medio eufóricos. Claro, porque a mí me recalienta la ignorancia, pero más me calienta el oportunismo de algunos que agarran un micrófono y se aprovechan de la ignorancia. Se aprovechan de la ignorancia, ¿verdad? Porque decir, hay que denunciar que en Venezuela no hay democracia, es terriblemente venenoso, eso es una gran mentira. Y nada hablan del tema Brasil, por ejemplo. Bueno, esta fue la audición radial ¿de qué es la audición esta? Del Partido Campesino, he hablado tanto. Integrante de la Unidad Popular, nosotros tenemos principios, no se consigue en la farmacia. Nos vamos, nos encontramos, le agradecemos a la radio que siempre nos damos un minutito más. Nos encontramos el martes a las 7 de la tarde, gracias.